Shalom. Volvemos para el estudio de las Parshiot de Harbe Hukotai, capítulo 27, versículo del 1 al 15. Leemos en la Torah. Habló Adonai a Moshe diciendo: habla a Bnei Israel y les dirás: un hombre que determina una promesa según la evaluación de las personas Adonai, si fuere la evaluación de un varón desde la edad de 20 años hasta los 60 años, entonces será la evaluación de 50 shekalim de plata en shekel kodesh. Si fuere ella mujer, será la evaluación de 30 shekalim. Si fuere de edad de 5 años hasta 20 años, será la evaluación del varón 20 shekalim y de la mujer 10 shekalim. Si fuere de la edad de un mes hasta 5 años, será la evaluación del varón 5 shekalim de plata y de la mujer será la evaluación 3 shekalim de plata. Y si es de la edad de 60 años para arriba, si es un varón, será la evaluación 15 shekel y de la mujer 10 shekalim. Pero si fuere pobre para pagar evaluación, entonces se presentará delante del Cohen y lo evaluará el Cohen de acuerdo con lo que alcanzare la mano del que prometió, lo evaluará el Cohen. Si fuera una bestia de la cual acerca ofrenda a Adonai, todo lo que diere de ella para Adonai será Kodesh. No la cambiará ni la trocará, ni buena por mala, ni mala por buena. Si hubiere trocado una bestia por otra, será ella y la dada en trueque consagradas a ambas. Si fuera de cualquier bestia impura de lo cual no se acerca ofrenda a Adonai, parará la bestia delante del Cohen y la evaluará el Cohen, tanto buena como mala, como te evalúe el Cohen, así será. Si quisiera rescatarla, añadirá la quinta parte de la evaluación. Cuando un hombre consagre su casa para que sea consagrada a Adonai, la evaluará el Cohen, tanto buena como mala, tal como la evalúe el Cohen, así quedará. Si el que consagró quisiera rescatar su casa, añadirá una quinta parte de plata de la evaluación sobre ella y entonces será de él. Bien. Hablando de los apoyos que van a ser necesarios para mantener vigente los servicios en el Mishkan, recuerde que el Shabbat y el santuario van a ser grandes protecciones para que nosotros evitemos la caída en la idolatría, y por lo tanto se ha de fomentar los servicios, se ha de fomentar el mantener en actividad el Mishkan. Ahora, para poder hacer esto se hace necesario una aportación material económica que pueda servir para el sustento del santuario, y esto es aquí lo que se está solicitando. Aparte de los recursos en animales y ofrendas de los korbanot que serán para alimento de los Kohanim y de los Levim, también se va a hacer expresar de manifiesto el apoyo con los leños, como hemos platicado, pero también con shekalim, es decir, con dinero, con moneda, para que pueda mantenerse los servicios en el santuario que nos van a ayudar a evitar la idolatría. Hace falta el recurso material, el recurso económico, a veces no solamente en objetos de dinero monetarios, sino también con bienes de terrenos, con propiedades, con bienes raíces. Y si en un momento dado, después de que uno ha apartado cierta cosa o ha prometido en apoyo y en servicio al Mishkan algo y se ve en una situación apremiante que tiene que otra vez usar ese recurso, podrá tomarlo, pero deberá añadir una quinta parte a eso que él ha prometido, a fin de que pueda hacer uso correcto y resarcir y cumplir su promesa, resarcir el daño porque no lo pudo cumplir en orden, sino que hubo algo que lo limitó. Entonces, esa es la razón por la cual se tiene que añadir un quinto. Entonces, el propósito de esto es el servicio. Hay distintos precios que se han de pagar de acuerdo a la persona, si es varón, si es mujer, si es muchacho, si es muchacha, si es un niño, si es una niña. Entonces cada uno pagará, bueno, no pagará, sino que dará
para el servicio, sostenimiento del servicio, prendas monetarias, también pueden ser de bienes. Bueno, a veces puede resultar en conflicto con los valores que se pueden dar a las personas, quienes todos somos iguales delante de Akadosh Baruj Hu. Sin embargo, los apoyos en Shekalim que se dan para el servicio del santuario son económicamente distintos. Se toma en cuenta para esto la actividad propia de cada uno. Si vemos que es un varón, tiene mayores facilidades para obtener un mayor ingreso económico, pues hay más actividades que puede desarrollar el hombre. En cambio, en el caso de la mujer hay menos actividades. Eso también es lo mismo para con los jóvenes y con los más pequeños. Entonces va a depender de la facilidad que tengan para acceder a los recursos monetarios. Eso es la razón de por qué se les solicitan tales y cuales aportaciones. No tiene que ver, pues aquí mismo dice, si algo está en duda, que vaya al Cohen y el Cohen lo evaluará, y de acuerdo a su evaluación tiene que ver con la percepción que puede tener de la cantidad económica. Muy bien, esto es la aliyá número 6 de las Parshot Behar Bejukotai. Nos vemos para la última aliyá. Shalom.